Director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, tiene doble responsabilidad con ese nombre. Y al doctor Daniel Ávila Camacho, director del Programa Presidencial para la Acción Integral de Minas, contra la acción de las minas antipersonal, dentro del marco de las garantías para el goce efectivo de los derechos humanos. También a la comunidad afro, negra, palenquera, raizal, indígena y LGTBI presente en esta reunión. Igualmente a cada uno de los panelistas nacionales e internacionales que nos acompañan y a todos los delegados y delegadas de los organismos internacionales que nos acompañan, a los funcionarios y funcionarias de la Vicepresidencia de la República que nos acompañan, en fin, a los amigos y amigas de los medios de comunicación, a todos ustedes, amigas y amigos todos, compañeras y compañeros. Primero, felicitar al equipo de la Dirección del Programa de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, de la Vicepresidencia y la responsabilidad en los temas de equidad de género por esta iniciativa, de que en el mes de julio promoviéramos, en el marco de una política de los derechos humanos, una reflexión sobre los temas de la igualdad y la no discriminación. Son dos conceptos que siempre entre una política de derechos humanos tenemos que relacionarlos, no los podemos separar. Por eso, lo que tenemos que preguntarnos hoy aquí es, y con la presencia de las Naciones Unidas y de muchos organismos internacionales y con panelistas de otros países, mujeres sobre todo, y también con la presencia del Estado colombiano, es sobre si los temas de igualdad y no discriminación hemos avanzado en Colombia y hemos avanzado en el mundo entero. Yo creo que hemos avanzado. Internacionalmente hemos avanzado y hemos avanzado nacionalmente. El país de hoy, en el caso colombiano, tiene hoy leyes que van contra la desigualdad y contra la discriminación, incluso que las penalizan. Y internacionalmente hoy tenemos mandatos y convenios de las Naciones Unidas que favorecen la igualdad y la no discriminación. Pero yo creo que estamos en deuda todavía. Las Naciones Unidas están en deuda. Con todo respeto y por todo cariño con el Secretario General de las Naciones Unidas y de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estamos en deuda con la comunidad internacional en esos dos temas. Y nacionalmente estamos en deuda. En Colombia tenemos que evitar, e internacionalmente también, que la formalidad reemplace la realidad. En Colombia somos muy dados a resolver los problemas de las realidades con las formalidades. Nosotros tenemos, como le decía, leyes, y nuestra Constitución Política Nacional, de la cual yo soy coautor, favorece los caminos de la igualdad y la no discriminación. E internacionalmente pasa lo mismo. Pero en la realidad, la pregunta es la siguiente: ¿existe desigualdad en el mundo de hoy? ¿En Colombia existe desigualdad? Yo creo que sí. En el mundo hoy existe mucha desigualdad y existe discriminación en el mundo de hoy. Yo creo que existe mucha discriminación. Así hayan leyes y convenios internacionales que lo penalicen, existe mucha discriminación. Porque cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar con rostro de mujer, de niño, de niña, de afrodescendiente, de indígena, de población discapacitada, de población adulta mayor, de población LGTBI. Y desafortunadamente duele decirlo, todos estos sectores poblacionales son discriminados en el mundo entero. Y en Colombia son discriminados a pesar de que tenemos leyes que prohíben eso.
culturalmente todavía tenemos una política muy discriminadora. Ahora, en mi opinión, ¿cuál es la expresión más alta de desigualdad? Yo creo que la expresión más alta de desigualdad en el mundo entero y en Colombia también es la falta de equidad social. Estos niveles de pobreza que son una vergüenza, la miseria y la pobreza que hoy viven nuestros pueblos en muchos países del mundo y que hoy viven en Colombia muchos sectores poblacionales, empezando por población afrodescendiente e indígena y LGTBI, es una vergüenza para la humanidad, es una vergüenza. La miseria y la pobreza es contraria a la democracia. La miseria y la pobreza es contraria a una política de los derechos humanos. La miseria y la pobreza es contraria a la convivencia pacífica y a una política de paz. Y por lo tanto, es muy difícil decir que tenemos una verdadera política en favor de los derechos humanos si al mismo tiempo no estamos procurando más equidad social. ¿Qué es la equidad social? La equidad social es redistribuir la riqueza, no la pobreza. Esto que nos hablaba Fabricio en su intervención, pasa en todas las ciudades de Colombia. Todas las ciudades de Colombia, en su estructura geográfica, es profundamente discriminadora y es profundamente desigual. Aquí hemos aceptado la estratificación. La estratificación es la legalización de la discriminación, de la desigualdad social. Aquí hemos aceptado que la gente en una región, en un sector, vive como en Europa o como en Estados Unidos y en otras de las más atrasadas del mundo entero. E incluso hay gente, por ejemplo en Bogotá, que vive en el norte, que no conoce el sur de la ciudad. No conoce el sur de la ciudad. Ahora, ¿cómo avanzamos en la lucha contra la desigualdad social? Yo les decía, es redistribuyendo riqueza, no pobreza. ¿Y quién tiene que dar el primer ejemplo? Los gobiernos. El ejemplo lo tienen que dar los gobiernos. Claro que nosotros tenemos que decirle a la gente más beneficiada por la riqueza que aplique el principio cristiano de compartir el pan, que no pretenda ser el más rico del cementerio, porque algún día se va a morir por más plata que tenga. La plata no lo blinda frente a la muerte y en el cementerio seremos iguales. No pretenda, es que hay alguna gente que en Colombia… Alguna gente en Colombia y en muchas partes del mundo pretenden ser los más ricos del cementerio. Hay que compartir más con la gente. Y por lo tanto, yo creo que los gobiernos son los que tienen que dar el ejemplo. Empezando por el gobierno en el cual yo soy vicepresidente de la República. Y creo que el secretario general de las Naciones Unidas, con todo respeto, Fabricio, debería ser menos formalista, debería hablarle más durito a los presidentes de diferentes países del mundo. Es probable que a algunos de ellos no les guste eso y es probable que en una posible reelección del secretario general no voten por él. ¿Qué vamos a hacer? Uno no puede estar en los cargos para aparentar el puesto, uno tiene que estar en los cargos para que el cargo sirva de punto de apoyo en favor de la gente. La gente lo que más espera es gobernantes comprometidos con el presente y el futuro de las personas. Y yo creo que el gobierno nacional, en la búsqueda de la equidad social, que hace parte de la lucha por la igualdad social dentro de una política de derechos humanos, debería darle énfasis al tema de la educación. La educación, como la investigación, como la cultura, como la ciencia, como la tecnología, es el mejor camino que tenemos en el mundo entero para luchar contra la desigualdad social, la educación. Vea, yo les digo, en Colombia, con los recursos que tenemos,
a nivel nacional, local y regional, en una alianza del gobierno nacional con los gobiernos locales y regionales, podíamos lograr, dentro de una política de derechos humanos de igualdad social, procurarle a la población dos derechos, a la población de los niños y las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, de las mujeres, de la población discapacitada, como es el vicepresidente de la República, a la población adulta mayor, a la población LGTBI, a diferentes personas. Podíamos garantizarle los derechos gratuitamente, el derecho a la salud y el derecho a la educación. A todos los menores de 25 años, nosotros hoy tenemos recursos nacionales, regionales y locales que permiten que nosotros avancemos en este goce efectivo de derechos para que esto no se nos vuelva una norma jurídica, un poema. No, necesitamos que esto se vuelva una realidad en la gente, en el ciudadano o ciudadana común y corriente, que se vuelva una realidad. Uno, ¿para qué derechos en el papel no sirven para nada? Los derechos en el papel no sirven absolutamente para nada. Los derechos, si no se vuelve una realidad, entonces lo demás es demagogia, permítanme decirles eso. Y yo sí creo que nosotros podemos garantizarle a toda la población menor de 25 años en Colombia el derecho a la salud y el derecho a la educación. Eso significa tomar decisiones políticas, significa de parte del gobierno nacional, conjuntamente con los gobiernos locales y regionales, cero tolerancia con la corrupción y con la politiquería. Y vamos a invertir más en la salud y en la educación. A partir de que todo lo que se invierta en favor de la salud y la educación, se invierte en favor de la dignidad de los seres humanos, de las personas, empezando por los niños y las niñas. Y entonces, si nosotros logramos llevar a todos los menores de 25 años, jóvenes, adolescentes, niños y niñas a la educación y garantizarles salud, pues los estamos alejando de la violencia y les estamos dando herramientas para defenderse en la vida en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Y por lo tanto, yo creo, compañeras y compañeros, que ustedes deberían exigirle esto a todos los gobernantes, nacionales, locales y regionales. No se dejen de meter el cuento que porque es de mi partido, entonces no le puedo decir nada. No, ya mi partido está representado en el gobierno, uy, que ya logré todo. No he logrado nada, hombre, usted es una persona común y corriente. Aquí necesitamos mejores gobernantes y menos militantes partidistas. Y por eso, amigas y amigos, yo le estoy haciendo una recomendación pública al señor presidente de la República como vicepresidente. Lo digo aquí públicamente. Yo le estoy diciendo al presidente Juan Manuel Santos, presidente, por favor, no se le vaya a ocurrir disminuir el presupuesto para educación, para cultura, para investigación, ciencia y tecnología. Porque disminuir el presupuesto para educación, investigación, ciencia y tecnología sería un retroceso para Colombia. Y uno no está para retroceder, sino para avanzar. Y también quería decirles que en Colombia existe mucha discriminación. Dejen que comiencen a hablar en este foro los afrodescendientes, los indígenas, la comunidad LGTBI, los adultos mayores, las víctimas de la violencia, los niños y las niñas, los pensionados, toda la gente. Y comienzan a ver que en Colombia existe mucha cultura de la discriminación. Se lo digo yo, vea, yo no me había muerto por el accidente cerebrovascular que tuve en junio del 2012 y ya había gente pidiendo que se acabara la figura del vicepresidente de la República. O sea, yo he sentido en carne propia siendo vicepresidente y habiendo sido elegido por voto popular he sufrido en carne propia la discriminación.
Y entonces, yo creo que la lucha contra la discriminación es un derecho de la gente. La lucha por no ser discriminado es un derecho de la gente. Yo, por ejemplo, le he dicho a la población afrodescendiente, ojalá aquí hubiera un movimiento nacional amplio de afrodescendientes pidiendo cuotas mínimas, como la tienen las mujeres, en la gobernabilidad nacional, regional y local, ojalá. Yo sí creo que necesitamos políticas más incluyentes. La lucha contra la discriminación presupone políticas más incluyentes y presupone políticas públicas en favor de los derechos de las personas. Quería hacer dos reflexiones, posiblemente finales. La primera reflexión tiene que ver que el tema de la igualdad y la lucha contra la discriminación hace parte de una política integral de derechos humanos. No podemos hablar de derechos humanos si no lo relacionamos con el derecho que tiene la gente a vivir mejor, en paz y en tranquilidad. Por lo tanto, hoy es 10 de julio, el próximo 10 de agosto ya no seré vicepresidente de la República. Alma Viviana Pérez, nuestra directora del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, ya no será directora del programa presidencial, por decisión voluntaria de ella. Y yo no puedo garantizarle absolutamente a ninguno, ni al portero del edificio de la vicepresidencia, si va a tener continuidad o no va a tener continuidad en el cargo. Yo no puedo garantizar eso. Yo lo único que estoy diciendo públicamente es que más que la continuidad de las personas, se le dé continuidad a las políticas. Y yo le he solicitado al señor presidente de la República, le he dicho al presidente de la República, se lo he dicho a Fabricio, se lo he dicho a Todd Holland, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Si Colombia retrocede en materia de derechos humanos, es negativo para los intereses de Colombia. Permítanme decirles, yo creo que pondríamos en peligro incluso temas como el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos, con la Unión Europea. El presidente de la República tiene hoy un deber, tiene hoy una obligación de darle continuidad a esta política de derechos humanos en cabeza del presidente de la República. Yo no le voy a recomendar en cabeza de quién, ni mucho menos, porque yo no estoy para eso, para pedir cuotas políticas. Pero yo sí le estoy recomendando al presidente de la República darle continuidad a la política de derechos humanos. El presidente no puede abandonar esta ruta, esta política de derechos humanos. O sea, que los mensajes de esta reunión hay que hacérselos llegar al presidente de la República. Las recomendaciones que salgan de esta reunión y las conclusiones hay que hacérselas llegar para que el presidente tenga más conciencia de la importancia de darle continuidad a la política integral de derechos humanos. Y yo le pido aquí a toda la sociedad civil representada, a toda la comunidad internacional, en cabeza de Naciones Unidas, de que por favor le soliciten al nuevo gobierno que empiece el 7 de agosto del 2014, darle continuidad a esta política pública de derechos humanos. Que no nos quedemos en el remolino del pasado. Esta no es la política de Angelino Garzón. Angelino Garzón lo que hizo fue cumplir un trabajo, un papel para el cual fue elegido y para el cual fue designado por el presidente de la República, ser promotor y defensor de los derechos humanos. Y eso es lo que he venido haciendo y seguiré haciendo después del 7 de agosto. Si el Dios de los cielos me da vida y me da salud, claro. La otra reflexión que está muy ligada a estos temas de la igualdad, la no discriminación, los derechos humanos, es el tema de la paz. Claro, es muy difícil hablar de un país en paz sin derechos humanos, un país que discrimina, un país desigual, es muy difícil. ¿Por qué queremos la paz? Para vivir mejor, para que haya mejores condiciones, para que se respete integralmente los derechos humanos.
Queremos la paz para avanzar en el camino de la no discriminación y en el camino de la equidad social. Para eso queremos la paz. No es el miedo a la violencia, no. Queremos la paz para que Colombia se consolide como país en progreso en materia de derechos humanos y en materia de equidad social. Para eso queremos la paz. Porque no es el miedo a la violencia. Porque con violencia toda esta generación que está presente hemos nacido y hemos crecido y hemos salido adelante. No es el miedo a la violencia. Es que queremos la paz para que haya mejores condiciones para los derechos humanos y para la equidad social y para que no discriminemos tanto. Y por lo tanto, el presidente de la República asumió un compromiso el pasado 15 de junio y a mí me parece importante que lo haya asumido. El presidente de la República el pasado 15 de junio, cuando se eligió al presidente y al vicepresidente, dijo públicamente y se comprometió de que él firmaría el acuerdo de paz con las guerrillas lo más pronto posible. Ahora, el acuerdo de paz, yo se lo decía ahora a María Paulina Riveros, se necesitan dos. Por más voluntad que el presidente tenga de hacer la paz, eso no basta. No basta que el presidente tenga toda la voluntad política y esté dialogando en La Habana, Cuba, no basta. No basta eso. Firmar el acuerdo de paz necesitan dos. Esto es muy parecido como bailar el tango. Uno no puede bailar un tango solo, necesita una pareja. Yo no sé si amacizado, eso sí es gusto de cada cual. Pero la paz requiere un acuerdo entre el gobierno y las guerrillas. Las guerrillas son un grupo ilegal. Se han formado en la ilegalidad. Uno, ¿por qué tiene que decirle a un guerrillero que cumpla con la Constitución Política Nacional? Si es que ellos se levantaron en armas contra la Constitución Política Nacional. Pero yo sí creo que hay que hacerle algunas exigencias a la guerrilla colombiana. Hay que exigirle algunas cosas, públicamente. Señores, cesen todas las acciones violentas contra la población civil colombiana y contra humildes soldados y policías, cesen todas las acciones violentas. Todas las acciones violentas de las guerrillas colombianas, tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, son disparos a la paz, son disparos y atentados al derecho legítimo de la población colombiana a vivir en paz y en tranquilidad. Y por lo tanto, temas como el secuestro, temas como la colocación de minas antipersona, temas como el reclutamiento forzado de menores de edad, son actos profundamente contrarrevolucionarios. Y eso hay que decírselo a la guerrilla. Alguna gente dice, hombre, que se pueden disgustar, pues si se disgustan allá ellos. Es que uno no puede hablar para gusto de otras personas, uno tiene que hablar de acuerdo a su conciencia. Y es probable que de acuerdo a su conciencia, algunas cosas que uno diga no le gusten a otras personas, incluso a algunos amigos o familiares de uno. ¿Y qué se va a hacer? Es que si uno habla a gusto de otros, entonces aplique el dicho que de acuerdo al interlocutor yo hablo, ni mucho menos. Yo soy el primero en decirle a una persona que si está en el gobierno no tenga por qué hablar como dice el presidente o como dice el alcalde o la alcaldesa o el gobernador o gobernadora. La diferencia es muy importante en una política de derechos humanos, el derecho a ser diferentes. Y es mucho más importante un servidor público que le dice la verdad a un gobernante que un servidor público que cepilla al gobernante. La lambonería es contraria a la eficiencia en el sector público y es contraria también a la eficiencia en las empresas. Yo fui trabajador de varias empresas y yo le decía al patrono lo que consideraba era negativo. Es probable que a él no le gustaba. E incluso me despidieron en la primera empresa, Sidelpa, por afiliarme al sindicato,
Por ejercer un derecho en los derechos humanos me despidieron. Y no solamente me despidieron, sino que me persiguieron. Y me persiguieron y me hicieron despedir de la otra empresa en que había entrado por concurso, que eran los Ferrocarriles Nacionales, y no contentos con ellos me hicieron poner preso, por pensar diferente a ellos. Mi único delito era que era diferente. Y claro, yo hoy defiendo el derecho a la diferencia como parte de una política de no discriminación y como parte de una política de derechos humanos. Y por eso creo, amigas y amigos, que en este camino de la paz, a fin de que las guerrillas no vayan a terminar dejando colgado de la brocha al presidente de la República, lo digo aquí delante de María Paulina, que ella dialoga con ellos allá, yo creo que hay que exigirle a la guerrilla de las FARC y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional para que firmen el acuerdo final de paz este año 2014. Yo creo que hay que decirle a los señores de la guerrilla de las FARC, muchachos, dejen de hablar tanto de paz y tengan más hechos de paz. O como dice Monseñor Luis Augusto Castro, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, en un reportaje en el diario El Tiempo, que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es experta en dialogar, pero no concreta nada. Hace parte de los carretólogos, como se dice popularmente. Entonces, yo invito aquí a toda la población y a la comunidad internacional a que le exijamos a las guerrillas, tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, que ellos tienen un deber con el pueblo colombiano, que es firmar el acuerdo final de paz este mismo año 2014. Porque es mucho más fácil defender el derecho de un guerrillero a opinar políticamente, a actuar políticamente, a estar en una institución del Estado o privada, si hacen una firma de un acuerdo final de paz, que sin la firma de un acuerdo final de paz. Sin la firma de un acuerdo final de paz, el debate sobre si está en el Congreso no es un debate abstracto. Firmen el acuerdo y si firman el acuerdo les creemos, si no firman el acuerdo no les creemos nada. Yo por eso, amigas y amigos, creo que esta es la invitación que yo hago a la sociedad civil y a la comunidad internacional, a que generemos en el país un gran movimiento nacional, amplio, de todos los colores políticos y sociales, exigiéndole a las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional respondan a la voluntad del presidente Juan Manuel Santos, a la disposición del presidente Juan Manuel Santos de firmar ese acuerdo final de paz este mismo año. Finalmente, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y este Angelino qué va a hacer después del 7 de agosto? Pues yo soy vicepresidente de Colombia hasta el 7 de agosto, eso es lo que mandata la Constitución. Y voluntariamente tomé la decisión de decirle al presidente Juan Manuel Santos de que yo no quería ser vicepresidente de ningún candidato o candidata a la presidencia de la República. Es más, en el año 2012 estuve pensando en renunciar a ser vicepresidente para dedicarle más tiempo a mi recuperación de salud, porque para mí era más importante mi salud que el cargo de vicepresidente de la República. Y entonces, después del 7 de agosto, yo tengo que dedicarme a mis actividades personales. Y no descarto, lo he dicho públicamente y lo reitero hoy, y les pido excusas por lo que voy a decir, no descarto públicamente que si el Dios de los cielos y el milagroso de Uga, yo soy católico, respeto la diversidad religiosa como parte de una política de derechos humanos, pero soy devoto al negrito de Uga, al milagroso de Uga, y no descarto que si me dan vida y me dan salud, el 14 de mayo del 2015 diré públicamente si soy candidato a la alcaldía de Bogotá o a la alcaldía de Cali.
Alguna gente me ha preguntado lo siguiente, lo digo aquí. Bueno, Angelino, ¿y a qué político usted le va a pedir permiso o a qué partido político? ¿Y a qué gobernante le va a pedir permiso? A gobernante ninguno. Los gobernantes no pueden participar en política. Y los gobernantes todos, tengan el color político que tengan, tienen que garantizar que todos los candidatos y candidatas tengan garantías para el ejercicio de su actividad política. Aquí no se trata de quién lo va a reemplazar a uno. Aquí se trata que la población elija libre y soberanamente el que quiera y que el que llegue le dé continuidad a las buenas políticas públicas como las relacionadas en los temas de la igualdad y la no discriminación y los derechos humanos. Y tampoco le voy a pedir permiso a ningún partido político ni a ningún político. Será una decisión personal y familiar, con el secretariado de mi casa, que lo encabeza mi mujer y mi hija Ángela Sofía. Y yo tomaré esa decisión, claro. Y si el Dios de los cielos, reitero eso, es que la vida de los seres humanos y la salud de los seres humanos no la tenemos comprada. Depende del Dios de los cielos. Si el Dios de los cielos me da salud y la población me respalda, y si llego a ser elegido alcalde de Cali, Bogotá, dentro de mis prioridades estará el de fortalecer esta lucha y esta política por la igualdad, la no discriminación y la lucha porque los derechos humanos siempre tienen que encararse con un enfoque diferencial y con un enfoque de género. Y decirles igualmente que todo el que luche en Colombia por sus derechos encontrará en Angelino Garzón siempre un punto de apoyo, un punto de respaldo, porque yo sé que la lucha por los derechos en materia de derechos humanos es una lucha por la democracia y por el derecho a la libertad. Muchas gracias.